¿Qué es un Snowflake? Este elemento argumental es pequeño, y contiene un detalle de nuestra historia, que puede ser el nombre de un personaje, la acción de un protagonista, el escenario de la obra, el diálogo de un antagonista, etc. Por separado, un Snowflake es inservible, inútil y sin sentido. Pero ¿qué pasa cuando juntan varios? Usemos Face como molde a seguir. Galardonado por la Academia y perteneciente a Batman The Animated Series, la introducción de este cortometraje es fascinante, y uno de los ejemplos más adecuados para describir un Snowflake en esta época del año. Antes de entrar en materia, os mostraré el extracto del capítulo, para que tratéis de identificar cuántos Snowflakes contiene esta escena de apenas 2 minutos. This is how I'll always remember you. Surrounded by winter, forever young. Forever beautiful. Rest well, my love. The monster who took you from me will soon learn that revenge is a dish best served cold. In the midst of the hottest August on record, a rash of bizarre cold-related crimes have chilled Gotham to the bone. Once again, the target is a GothCorp facility, attacked by an assailant wielding what witnesses called a freezing gun. The attacker's motives remain unclear. We spoke earlier with GothCorp CEO Ferris Boyle, who offered these comments. I don't know what this person has against GothCorp, but we've always looked upon ourselves as the people company. If this man has a problem, we're willing to listen. A heartfelt plea from the chairman of GothCorp, the people company. This is Summer Gleason for Gotham Insider. Hey, get out of here! Taking up video games, are we, sir? I've accessed police files on the GothCorp raids. These are the stolen objects. They don't look like much alone, but in this configuration... My word. They combine into a massive weapon able to generate intense cold. There's still one component missing, and only one GothCorp plant makes it. Ahora que lo habéis visto, explicaré por qué esta escena es tan buena, en un sentido argumental. En apenas 2 minutos, Paul Dini ha introducido al protagonista y antagonista de la obra, los objetivos de cada uno, personajes secundarios, y todo esto mediante las acciones de la trama y las personalidades que la rellenan. A través de la personalidad de Ferris Boyle, sabemos que el tipo es un idiota y que tiene una conexión con los crímenes hacia su empresa, de una forma o de otra. A través de los diálogos de Mr.Freeze, sabemos que el odio y la venganza lo están motivando a atacar GothCorp, por lo cual, la conexión entre este y el director de dicha corporación es mucho más latente, comprendiendo que el elemento clave de todo esto es la prometida del criminal. A través de la reportera Summer Gleason, descubrimos los ataques de este misterioso jugador y su conexión potencial con Ferris Boyle, además de servir como puente para introducir al murciélago en la ecuación, quien, cumpliendo con su labor de detective, ya se encuentra investigando tanto a la empresa como a los artefactos robados. A través de los comentarios jocosos de su mayordomo, obtenemos las conclusiones del justiciero sobre el caso y la maquinaria en sí, que es nada más y nada menos que un arma de destrucción masiva. Comienzan a notar un patrón en todo esto. Un Snowflake se caracteriza por ir al grano, aunque se toma su tiempo para aportar su granito de arena a la historia. Todos y cada uno de ellos son muy importantes para el argumento, pues sin la presencia de uno o dos de ellos, no sería lo mismo. Imaginaos que la introducción del episodio solo contiene la escena de Mr.Freeze, o que suprimen todo menos el reportaje de Summer Gleason. El resultado sería mucho más apresurado, y se sentiría incompleto. Esta herramienta debe ser cocinada a fuego lento. Hay que tomarse su tiempo para elaborarla, pero eso no significa que deba ser longeva. La duración debe ser pequeña pero efectiva, y jamás debe ocuparse para rellenar sin sentido. Todo Snowflake debe poseer un propósito, y deben ejecutarse a través de acciones. Una vez más, show, don't tell. El comienzo del episodio funciona en base a ese emblema. Nosotros estamos viendo que Ferris Boyle es un imbécil arrogante, que Batman se encuentra investigando sin descanso, que los artefactos robados son para construir un arma, que Mr. Freeze hace todo esto por amor y venganza, entre otras cosas. En resumidas cuentas, un Snowflake es un elemento argumental que contribuye a una escena en específico para enriquecer tu historia en un breve periodo de tiempo.
Aún así, este componente no es suficiente para que tu obra sea un éxito, hacen falta otros factores importantes para que un guión pueda sostenerse por sí solo. Pero ten en cuenta que la nieve es un producto de la madre naturaleza, y puede ser considerada como un arma de doble filo. Puede ser catastrófica y trágica como también elegante y preciosa. A fin de cuentas, la nieve es un poema. Una balada de resplandeciente blancura.